Feliz Navidad, podremos afirmar, porque ha nacido el Hijo de Dios. Y ciertamente el texto, los textos que nos ofrecen para la misa del día, pues son hermosísimos. Pero nosotros nos vamos a concentrar pues en la explicación del Evangelio según San Juan, los versículos 1 al 18. Entonces tendremos a bien ir meditando sobre este texto, que cuando ustedes pues lo abren en la Escritura, pues encuentran pues la belleza por cómo lo planteó San Juan, ¿verdad?, acerca del verbo, la palabra de Dios. Entonces lo tenemos ciertamente así. Dice: en el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia. En Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni de deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud pues hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Bien, hasta ahí tenemos pues el texto del Evangelio. La razón de nuestro texto es decir, Dios está cerca de nosotros. Dios no nos salva desde lejos, sino que se hace nuestro compañero de camino. Tampoco nos salva sacándonos de nuestro propio entorno vital. Nos salva en este mundo y en nuestra historia. El prólogo, pues así se le llama a este texto, los 18 primeros versículos del capítulo 1 de San Juan, unido a las demás lecturas, se exalta pues el misterio de Cristo como la sabiduría y la palabra eterna de Dios que se encarna para habitar entre los hombres. Este acontecimiento une la creación, la historia y la experiencia humana, resaltando en Jesús que en Él encontramos la luz, la vida y la plenitud de la revelación divina. Además, pues se nos va a ir mostrando ya en este día el gran acontecimiento.
Y es interesante porque San Juan pues comienza diciendo, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios, al estilo pues de lo que encontramos en Génesis 1, en el principio. El inicio de la introducción al Evangelio según San Juan es de carácter pues poético, es una belleza. Los versículos 1 al 5 presentan un paralelismo creciente. En cada versículo se hace referencia a una palabra clave del versículo anterior. El primer versículo consiste en 3 frases cortas y rítmicas, de las cuales la primera empieza con las palabras conocidas en el principio. Con estas palabras, Juan hace referencia a la historia de la creación en Génesis 1, que comienza pues de la misma manera, puesto que está hablando del verbo por el cual se originó todo lo creado. Este verbo pues ya existía antes de que Dios creara el cielo y la tierra. Dicho de otra manera, con las 3 palabras en el principio, Juan se refiere a una situación mucho antes del Génesis. Esto también se deduce de lo que añade a continuación: el Verbo estaba con Dios. Y añade, esto también se deduce de lo que podemos afirmar de que antes que el mundo existiera, pues el término griego pros, ton, theon, ¿verdad? El término griego pues debe entenderse aquí como con Dios, el estar junto a Dios o el estar frente a Dios, dado que pros es rostro, está indicando que está frente a Dios. Este término pues va encontrando pues y nos va aclarando una serie de cosas, que el verbo es Dios pues sí, desde siempre. Juan quiere indicar con esto que se trata de estar juntos en el sentido de una relación de confianza. Entre el verbo y Dios existe pues una comunión profunda, y con el uno y el otro tiene asimismo el sentido de en el uno y el otro. Por eso Juan añade con énfasis, y el verbo pues era Dios. En realidad dice, y Dios era el verbo, haciendo referencia a la última palabra de la frase anterior, diciendo, de esta manera quiere dejar claro que el verbo es uno con Dios, tiene parte pues en la existencia divina y por tanto es una expresión pura del ser de Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Dice el versículo 2. Con la palabra, Juan hace referencia a la última frase del versículo anterior, alude al verbo del cual ha dicho que era Dios. Esa figura retórica es característica del estilo de Juan. En esta breve frase, Juan resume la explicación en 3 puntos de este versículo primero, así repite con énfasis su contenido fundamental para inculcarlo a sus lectores. El origen del verbo ya antes del inicio de los tiempos con Dios, esto determina la esencia del verbo. Nos recuerda determinadas expresiones del Antiguo Testamento relativas pues a la sabiduría. También es significativo que con el respecto al verbo, Juan use el nuevo verbo era, y no es que se haya hecho, sino que es. Esto indica claramente que el verbo no es de este mundo, sino que forma parte pues de la realidad intradivina.
Por eso cuando hablamos del misterio de la Santísima Trinidad en su inmanencia eterna, pues Dios es, no ha tenido principio ni tiene fin. Es llamativo por otra parte que San Juan pues no se aventure a todo tipo de especulaciones sobre la preexistencia del Verbo, lo que es lo mismo de Jesucristo. Esto lo distingue de otros escritores judíos que sí especulan sobre el origen del Mesías. Ahora dice, por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. Después de señalar en los versículos 1 al 2 la relación del Verbo con respecto a Dios, Juan ahora pasa a describir la del Verbo con respecto a la creación. La declaración que todas las cosas han sido hechas por el Verbo se puede bien relacionar con esto. Además, Dios lo ha creado todo por medio de su palabra. Por otra parte, en este versículo, Juan solo afirma que el Verbo ha jugado un papel esencial en la creación. Sobre todo se ha desarrollado este papel, pues no dice nada. Por ejemplo, no tenemos que pensar tanto en la función del Verbo como medio, sino en la contribución propia del Verbo a la obra de la creación de Dios. En las cartas de Pablo encontramos expresiones similares, como en 1 Corintios, por medio del cual han sido creadas todas las cosas, o por ejemplo Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él, o lo que dice Hebreos 1:2, el Hijo por quien asimismo hizo el universo. Ha sido creado todo por medio de Él. Por eso ese todo se encuentra explícitamente al principio. No solo incluye todas las cosas en su totalidad, sino también en su diversidad. En la segunda parte de este versículo, Juan repite en términos negativos lo que ha dicho al principio. Así recalca estas palabras iniciales. Nada está excluido, pues, de lo que ha sido hecho por el Verbo. Luego, el versículo 4 dirá, mire, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De la relación del Verbo con respecto a la creación, Juan pasa ahora a la relación del Verbo con respecto a la vida humana. Con la frase en Él estaba la vida, Juan expresa que el Verbo es la fuente de la vida. En este caso, debemos tomar, por ejemplo, la palabra vida, zoe, en un sentido absoluto, que el Verbo da vida, se ven todas las cosas que han sido hechas por el Verbo. No obstante, el Verbo también es fuente de vida en un sentido más profundo. Habla de la vida divina. Como tal, no se quedó apartado del mundo humano, sino que se hizo partícipe, dice. La vida que hay en el Verbo se convirtió pues en luz para todas las personas, para todos los hombres. No hay pues una indicación más específica junto al hombre, lo que indica un tenor universal, es para todos los hombres. Juan usa esos dos conceptos muy unidos entre sí, vida y luz. Son palabras que encontramos pues muchas veces en su evangelio. El primer concepto lo relaciona casi siempre con Dios. Por ello ahora no escribe que la vida en el Verbo era la vida de los hombres, sino la luz de los hombres. Además, en el Antiguo Testamento el término luz es una imagen de felicidad, de prosperidad, de alegría, de amparo, de salvación. Así entonces Juan escribe
Lo nuevo, utilizando, por ejemplo, el pasado, es porque observa el presente, pues a la luz de su origen, que precede toda experiencia humana. Por eso dirá en el principio. Ahora, y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Bien, en este versículo leemos por primera vez sobre el contraste, luz-oscuridad. Un contraste que juega un importante papel, pues, en el Evangelio de Juan. Para oscuridad, Juan usa aquí un término del que se sirve con cierta predilección, y es la palabra escotía. En este caso no la explica más, visto la conexión con el versículo anterior. Es lógico interpretarla como una indicación, pues, al mundo humano, caído, pues, en el pecado. Luego, ya en el versículo 4, también el resto del versículo debemos interpretar en base a su relación con el versículo 4. Luego nos hablará de que hubo un hombre enviado por Dios. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Habla que Juan no era la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Entonces ya en el versículo 9 dirá: el verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Ahora viene el versículo central: vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Es triste, pues, este versículo. La explicación de este versículo depende de lo que entendemos, pues, de todo el texto cuando hablamos de la recepción y no recepción del verbo, de la palabra. Cuando estamos abiertos, cuando nuestra inteligencia está abierto a esta palabra eterna, entonces ya se aplica el otro versículo, que es el 12, que sería para mí, pues, en lo particular, el versículo central en esta celebración. Pero a cuantos le recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, los que creen en su nombre. Y es lo que celebramos ahora en la Natividad. Así que, con su estilo propio, como un dibujo en blanco y negro, Juan aquí nos cuenta que la venida del Verbo hecho carne solo causó incomprensión y rechazo, según el verso anterior. También hubo personas que sí lo recibieron. De la descripción general, todos los que le recibieron, no podemos deducir si Juan estaba pensando en una cantidad grande o pequeña. Fuera como fuese, estos recibieron el Verbo tal y como vino a ellos. Y esto hizo que el Verbo les diera potestad de llegar a ser hijos de Dios. Esta potestad también nosotros la recibimos en este nacimiento del Verbo. Es la palabra que entra en nosotros en este nuevo nacimiento. Por eso dice: estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Es la fiesta del nacimiento del Hijo de Dios hecho carne. Pero es el nacimiento nuestro si le abrimos nuestro corazón a la palabra eterna, porque Él nace en nuestra vida. Realmente es un gozo grandísimo de recibir al Hijo de Dios en nuestro corazón. Por eso dirá: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Le contemplamos en la plástica que hacemos en los nacimientos, pero qué mejor contemplarle en la recepción de la palabra y la práctica de su evangelio. Entonces se cumplirían las palabras de Dios. Y así vamos cerrando ya con las palabras de Juan en el versículo final:
que dice a Dios, nadie lo ha visto nunca. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Acercarse a Jesucristo pues es conocer el misterio de Dios. Solo Él nos los puede explicar. Por eso los cristianos hemos recibido la explicación más grande de la revelación. Él nos dijo, tengo un Padre. Él nos dijo, soy el Hijo. Y Él nos dijo, enviaré el Espíritu Santo. El misterio de Dios solo se aclara por la enseñanza de Jesucristo. Celebremos pues en grande este día de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo.